En el corazón de la Ciudad de México, la plaza bulle de vida. El aire está cargado del aroma de antojitos mexicanos y el sonido de risas y regateos llena el ambiente. Vendedores pregonan sus productos y familias pasean entre los coloridos puestos. La alegría es palpable, un reflejo del espíritu de la ciudad. De repente, un rugido rompe la armonía. Una motocicleta descontrolada irrumpe en la plaza, dejando estelas de polvo y miedo. La multitud, en un instante de pánico colectivo, se dispersa buscando refugio. La escena se transforma, pasando de un cuadro de normalidad a uno de caos. En medio del tumulto, un joven alto y sereno destaca. Jesús Martínez, un mecánico apasionado por las motocicletas, observa con ojos calculadores. Su naturaleza tranquila y su habilidad para mantener la calma bajo presión son conocidas en su barrio. Jesús está allí comprando piezas para su último proyecto, pero ahora su atención se centra en la motocicleta que zigzaguea peligrosamente hacia un grupo de niños. El corazón de Jesús late con fuerza, pero su mente permanece fría y enfocada. Sin dudarlo, comienza a correr hacia el peligro. La multitud se aparta de su camino, sus miradas oscilando entre la moto y el valiente mecánico. Algunos intentan ayudar, otros solo observan, paralizados por el miedo. Cerca, una vendedora del mercado, María, comienza a guiar a las personas hacia un lugar seguro, su voz firme y clara en medio del caos. Jesús sabe que la motocicleta es más rápida de lo que parece. Apenas esquiva un golpe cercano, su cuerpo moviéndose con la agilidad de años de experiencia. Es entonces cuando reconoce la moto. Pertenece a Raúl, un conocido delincuente local. Jesús comprende que no puede simplemente derribarla. Esto traería problemas mayores. Necesita un plan, y rápido. En ese momento crucial, un compañero de siempre, Luis, aparece a su lado. En sus manos, una cuerda. «Tómala, hermano», dice Luis, su voz cargada de urgencia. Jesús asiente, agradecido. La cuerda podría ser la clave para detener este desastre sin causar daños irreparables. La multitud observa, algunos grabando con sus teléfonos, otros murmurando en expectativa. Jesús idea un plan, su mente trabajando a toda velocidad. La cuerda, si se usa adecuadamente, podría detener la moto. Pero hay un riesgo, un dilema moral que lo atormenta. ¿Cómo manejar la situación sin provocar la ira de Raúl? Mientras el motor sigue rugiendo, Jesús toma una decisión. Con precisión calculada, lanza la cuerda hacia la motocicleta, intentando engancharla. La cuerda roza la rueda trasera, pero el primer intento falla. La moto se tambalea, amenazando con volcarse. El corazón de Jesús se detiene un segundo, pero su determinación no flaquea. María, observando la escena, corre hacia Jesús. Intenta usar el freno, grita. Sus palabras son una chispa de inspiración. Con un entendimiento tácito, ambos trabajan juntos. María sostiene la cuerda mientras Jesús se mueve con destreza, acercándose a la motocicleta una vez más. Los minutos parecen horas, pero finalmente, gracias a su conocimiento mecánico, Jesús logra desactivar el motor de la moto. Un silencio expectante llena el aire antes de que la multitud estalle en aplausos. Los niños están a salvo, y el peligro ha sido neutralizado. Jesús se toma un momento para recuperar el aliento, su corazón latiendo con la adrenalina del momento. Mientras tanto, la plaza comienza a recobrar su ritmo normal, aunque con un nuevo respeto y admiración por Jesús. En ese instante, Raúl aparece en la escena. Su rostro es una mezcla de furia y sorpresa. Sin embargo, al ver la destreza de Jesús, su expresión cambia, quizás vislumbrando una oportunidad en medio del caos. La historia no ha terminado, pero por ahora, la paz ha sido restaurada. En medio del bullicio constante de la plaza en el corazón de Ciudad de México, la situación se tornaba cada vez más peligrosa. La motocicleta descontrolada seguía avanzando con rapidez y la multitud se dispersaba en todas direcciones, intentando desesperadamente apartarse de su camino.
El sonido del motor resonaba como un rugido ensordecedor, incrementando la sensación de caos y urgencia entre todas las personas presentes. Jesús Martínez, un joven con una pasión innata por las motocicletas, observaba la escena con una mezcla de alarma y determinación. Su corazón latía con fuerza, pero su mente permanecía sorprendentemente clara. En medio de la confusión, Jesús no podía permitirse el lujo de quedarse parado. Conocía bien la mecánica de aquellas máquinas y sabía que tenía que actuar rápido para evitar una tragedia. Mientras la moto se dirigía peligrosamente hacia un grupo de niños que jugaban ajenos al peligro inminente, Jesús se lanzó al frente, empujado por un instinto protector que no podía ignorar. La multitud, aterrorizada, observaba con una mezcla de esperanza y temor, algunos incluso empezando a grabar la escena con sus teléfonos móviles, sin perderse ni un solo detalle del valiente intento del joven mecánico. Jesús casi fue golpeado por el vehículo en su primer intento de intercepción. El rugido del motor y el viento en su rostro le recordaron la gravedad de la situación. A su lado, una mujer llamada María, vendedora en el mercado, comenzó a movilizar a las personas, asegurándose de que se alejaran a un lugar seguro. María, con su voz firme y decidida, se convirtió en una aliada inesperada, guiando a las personas y ayudando a mantener la calma entre la multitud que seguía agitada. Con el corazón acelerado, Jesús sabía que necesitaba un plan. La motocicleta pertenecía a Raúl, un conocido delincuente local, y detenerla sin causar daño era crucial para evitar confrontaciones innecesarias. En ese momento, Luis, un buen amigo de Jesús, apareció entre la multitud, ofreciéndole una cuerda con un gesto rápido. Jesús, agradecido por tener un aliado, ideó rápidamente un plan para utilizar la cuerda. Su objetivo era engancharla de manera que pudiese controlar el movimiento de la moto sin dañarla. Era un acto que requería precisión y destreza, cualidades que Jesús había desarrollado durante años trabajando en su taller. La multitud observaba con expectación. Algunos aún grababan, mientras otros simplemente contenían el aliento. El dilema moral pesaba sobre Jesús. Sabía que sus acciones podrían traer repercusiones si no lo manejaba correctamente. Sin embargo, no podía permitir que el miedo se interpusiera en su camino. Con la cuerda en mano, Jesús avanzó nuevamente hacia la trayectoria de la moto, uniendo su destreza con el apoyo de la comunidad que lo rodeaba. La presión era palpable, pero también lo era la esperanza de que su conocimiento y habilidad pudieran marcar la diferencia. Mientras se preparaba para ejecutar su plan, Jesús sentía el peso de las miradas sobre él, la expectativa de una comunidad que confiaba en sus habilidades. María, quien seguía organizando a las personas, lo miró con confianza, como si supiera que él era capaz de lograr lo imposible. Aquella mirada fue suficiente para infundirle el coraje necesario. Jesús lanzó la cuerda con precisión, logrando engancharla a la motocicleta en un intento casi milagroso. Sin embargo, el plan no resultó como esperaba al principio. La moto comenzó a tambalearse, amenazando con volcarse y causando un nuevo estallido de pánico entre la multitud. Pero no estaba solo. María, rápida y decidida, se unió a él, sugiriendo una solución alternativa que podría cambiar el rumbo de los acontecimientos. Juntos, Jesús y María se prepararon para enfrentar el desafío. La comunidad, expectante, aguardaba el desenlace de aquella valiente acción que unía a todos en un mismo latido. La tensión era palpable, pero también lo era la confianza en que el ingenio y la valentía de Jesús podrían finalmente detener la amenaza que se cernía sobre el corazón de la plaza. El día en la plaza era cálido. El sol brillaba intensamente sobre los puestos coloridos y el bullicio de la multitud resonaba como un eco constante. El aire estaba impregnado del aroma de las especias y el sonido de las voces que se entremezclaban en un concierto caótico pero familiar. En medio de este escenario, una motocicleta descontrolada irrumpió como un meteoro, sembrando pavor entre los presentes. El rugido del motor y el chirrido de las ruedas sobre el pavimento captaron la atención de todos,
y el pánico se apoderó de la multitud. Jesús, que se encontraba revisando algunas piezas en un puesto, levantó la vista al oír el estruendo. Sus ojos se posaron sobre la moto, que avanzaba sin control hacia un grupo de niños que jugaban despreocupadamente. Sin pensarlo dos veces, Jesús dejó caer las piezas que sostenía y echó a correr, movido por un instinto protector y su conocimiento profundo de las motocicletas. Cada paso que daba era una carrera contra el tiempo, y sus sentidos se agudizaban con cada latido de su corazón. La gente a su alrededor gritaba y se apartaba del camino, creando un caos aún mayor. Jesús, con la mente enfocada y el corazón latiendo con fuerza, calculaba mentalmente la trayectoria de la moto. Sabía que cada segundo contaba y no podía permitirse el lujo de equivocarse. Mientras corría, los rostros de los niños se iluminaban con una mezcla de miedo y confusión, ajenos al peligro que se acercaba. Casi fue golpeado cuando la moto pasó zumbando a su lado, pero logró esquivarla con un movimiento ágil. En ese momento, María, una vendedora que conocía de la plaza, comenzó a guiar a las personas hacia lugares seguros, gritando con autoridad y serenidad. La determinación en su voz ofrecía un extraño consuelo en medio del caos. Jesús sabía que tenía que actuar rápido. En su mente se dibujó la imagen de Raúl, el conocido delincuente local, dueño de la moto. No podía permitirse dañar la moto de Raúl, pues las repercusiones podrían ser severas. Mientras evaluaba sus opciones, su amigo Luis apareció a su lado, alargando una cuerda con una expresión de urgencia. Jesús la tomó sin dudar, agradecido por la ayuda inesperada. Con la cuerda en mano, Jesús comenzó a elaborar un plan. Sus años de experiencia como mecánico le permitieron visualizar cómo usar la cuerda de manera efectiva para controlar la moto sin causarle daño. La multitud, consciente del drama que se desarrollaba, observaba con teléfonos en mano, algunos grabando el evento para la posteridad. Jesús se enfrentaba a un dilema moral. Sabía que detener la moto era crucial, pero también era consciente de las posibles consecuencias de sus acciones. Su mente se debatía entre la necesidad de actuar y las implicaciones de lo que podría suceder después. Sin embargo, el bienestar de las personas en la plaza era su prioridad. Con un rápido movimiento, lanzó la cuerda hacia el manubrio de la moto, intentando engancharla y controlarla. A pesar de sus esfuerzos, al principio la cuerda resbaló y la moto tambaleó peligrosamente, pareciendo a punto de volcarse. María, que había estado observando, corrió hacia él, proponiendo una solución alternativa con un brillo decidido en sus ojos. Juntos, combinaron sus habilidades para detener la moto de forma segura. La determinación de ambos resonaba como una fuerza imparable. Finalmente, Jesús, con la ayuda de María, logró desactivar el motor de la moto, utilizando su conocimiento mecánico para asegurar que no volviera a encenderse. La multitud estalló en aplausos, aliviada y agradecida. Jesús, respirando con dificultad por el esfuerzo, se aseguró de que todos estuvieran a salvo, su mirada revisando el entorno para cerciorarse de que el peligro había pasado. Mientras la tensión disminuía, Jesús se dio cuenta de la magnitud de lo que acababa de suceder. La plaza, que momentos antes había sido un caos, ahora vibraba con una sensación de unidad y gratitud. Aunque sabía que Raúl no tardaría en aparecer, se permitió un momento de respiro, satisfecho por haber protegido a su comunidad. Jesús apenas tuvo tiempo de reaccionar. La motocicleta, en su arrebato descontrolado, se acercaba a una velocidad alarmante. El rugido del motor resonaba en la plaza, mezclándose con los gritos de la gente que intentaba apartarse del peligro. Era un caos palpable, una mezcla de miedo y adrenalina que hacía que el aire se sintiera más denso. Jesús, con sus reflejos afilados por años de trabajo en el taller, saltó hacia un lado justo a tiempo para evitar ser embestido. El corazón le latía a 1000 por hora, pero su mente seguía trabajando con una claridad asombrosa. En medio de la confusión, una figura familiar apareció entre la multitud.
María, la vendedora del mercado conocida por su capacidad para mantener la calma en situaciones caóticas, estaba ayudando a la gente a encontrar refugio. Su voz se alzaba por encima del tumulto, guiando a los más vulnerables hacia un lugar seguro. La presencia de María parecía infundir un poco de orden en el desorden reinante. Jesús sabía que tenía que actuar rápidamente. La motocicleta, aunque no tenía conductor, era más rápida de lo que había anticipado. La urgencia de la situación lo obligó a pensar en todas las opciones posibles. En ese instante, recordó que no solo debía detener la moto, sino también evitar causar daño a la propiedad de Raúl, el conocido delincuente local. Un error podría desencadenar consecuencias imprevistas, y Jesús no quería agravar la situación. Fue entonces cuando Luis, un amigo de Jesús que había estado observando desde una distancia segura, se acercó corriendo. «Jesús, toma esto», gritó mientras le lanzaba una cuerda. La cuerda era gruesa y resistente, el tipo de herramienta que podría marcar la diferencia entre el éxito y el desastre. Jesús la atrapó en el aire, agradecido por la intervención oportuna de su amigo. Mientras tanto, la moto avanzaba implacablemente, zigzagueando por la plaza. La multitud, que al principio había estado paralizada por el pánico, comenzó a dispersarse, algunos grabando la escena con sus teléfonos en busca de una historia para contar. La tensión en el ambiente era casi tangible. Cada segundo que pasaba aumentaba la presión sobre Jesús para encontrar una solución. Con la cuerda en la mano, Jesús comenzó a formular un plan. Sabía que debía actuar con precisión y rapidez. La idea era simple pero peligrosa: usar la cuerda para enganchar la moto y detener su avance sin dañarla. Un intento fallido podría significar no solo la destrucción de la moto, sino también el riesgo de un accidente mayor. Jesús se posicionó estratégicamente, esperando el momento adecuado para lanzar la cuerda. Su mente trabajaba a toda velocidad, evaluando la trayectoria de la moto y calculando el ángulo perfecto. La multitud observaba en silencio, conteniendo la respiración mientras Jesús se preparaba para ejecutar su plan. En ese momento crítico, los pensamientos de Jesús se centraron en el dilema moral que enfrentaba. No era solo una cuestión de habilidad técnica. También debía considerar las implicaciones de sus acciones. ¿Podría detener la moto sin provocar la ira de Raúl? ¿Era posible evitar un conflicto mayor mientras protegía a todos los presentes? Con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba. La cuerda era su única esperanza, y Jesús sabía que no podía fallar. La responsabilidad pesaba sobre sus hombros, pero estaba decidido a hacer lo correcto. Con un movimiento calculado, lanzó la cuerda hacia la moto, esperando que su plan funcionara como lo había previsto. La multitud contuvo el aliento, el desenlace aún por determinarse en ese instante cargado de tensión. En medio del caos reinante en la plaza, Jesús observó con ojos atentos mientras la motocicleta, fuera de control, zigzagueaba peligrosamente cerca de la multitud. El rugido del motor reverberaba en el aire y la tensión era palpable. La revelación de que la moto pertenecía a Raúl, un conocido delincuente local, añadió una capa extra de complicación. Raúl era conocido por ser un hombre impredecible, y Jesús sabía que cualquier daño a su propiedad podría traer serias represalias. Mientras la moto continuaba su trayectoria errática, Jesús sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No solo debía proteger a las personas de la plaza, sino que también debía asegurarse de no dañar la motocicleta. En ese momento, se encontró con Luis, un viejo amigo y compañero de aventuras de la infancia. Luis, con su típica sonrisa despreocupada, le ofreció una cuerda. «Vamos, hermano, sé que puedes hacerlo», dijo Luis con confianza, depositando en manos de Jesús una herramienta simple, pero potencialmente salvadora. Jesús, con la cuerda firmemente en sus manos, comenzó a elaborar un plan intrincado. Tenía que actuar rápido, pues la moto se acercaba peligrosamente a un puesto de frutas, y el tiempo era esencial. La multitud, ahora consciente de que algo importante estaba a punto de suceder, observaba con ojos expectantes.
Algunos levantaban sus teléfonos, grabando el evento, mientras otros mantenían sus miradas fijas en Jesús, esperando que lograra lo impensable. Con el corazón latiendo con fuerza, Jesús decidió que debía usar la cuerda para intentar frenar la motocicleta sin causar un accidente. Sabía que cualquier error podría no solo poner en riesgo su vida, sino también la de los demás. Al lanzarse hacia la trayectoria de la moto, su mente trabajaba a toda velocidad, considerando cada opción y cada posible consecuencia. Las voces de la multitud se mezclaban con el rugido del motor, creando una cacofonía que solo aumentaba la presión. Jesús se enfrentaba a un dilema moral. ¿Debería arriesgarse a dañar la motocicleta para salvar a las personas o encontrar una manera de detenerla sin provocar la ira de Raúl? Era un momento decisivo y su mente no dejaba de analizar las posibilidades. Sabía que Raúl no era alguien con quien se pudiera negociar fácilmente, y cualquier paso en falso podría complicar aún más la situación. Sin embargo, la determinación de Jesús era inquebrantable. Con la cuerda en mano se acercó lo suficiente a la motocicleta sin perder de vista su objetivo. La fuerza de voluntad y la habilidad mecánica que había perfeccionado a lo largo de los años eran ahora sus mejores aliadas. La multitud contenía la respiración y el aire estaba cargado de una mezcla de miedo y esperanza. Mientras Jesús calculaba el momento perfecto para actuar, sus pensamientos se centraban en el bienestar de la comunidad. Sabía que no podía fallar. La cuerda representaba su única oportunidad de evitar un desastre mayor. En ese instante, todo pareció ralentizarse. Jesús, con una precisión casi sobrehumana, lanzó la cuerda, intentando enganchar la moto de una manera que no causara daños irreparables. La cuerda voló por el aire, y la multitud observó, esperando con ansias el desenlace de este momento crucial. Jesús, con la mirada fija y los músculos tensos, sabía que este era el punto de inflexión. Todo dependía de su habilidad para manejar la situación con la destreza que lo caracterizaba. El futuro no estaba escrito, pero en ese instante Jesús estaba dispuesto a escribirlo con sus propias manos, decidido a proteger a su comunidad y al mismo tiempo evitar el conflicto con Raúl. La tensión alcanzó su punto máximo, y solo el tiempo diría si su acción sería suficiente para detener el peligro inminente. Jesús, con la cuerda firmemente en sus manos, siente el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La multitud se agita a su alrededor, expectante mientras él intenta mantener la calma. Sabe que debe actuar con rapidez y precisión. Un solo error podría tener consecuencias desastrosas. El sonido ensordecedor del motor de la motocicleta se mezcla con los murmullos y exclamaciones de la gente que lo rodea, creando una cacofonía que parece intensificar la presión del momento. Concentrándose en su plan, Jesús calcula la trayectoria de la moto. Sabe que tiene solo una oportunidad para lograrlo. La cuerda debe ser lanzada con precisión quirúrgica para engancharse en una parte sólida del vehículo sin desestabilizarlo. Su mente trabaja a una velocidad vertiginosa, repasando cada paso, cada posibilidad. La adrenalina corre por sus venas, pero su exterior permanece sereno, un reflejo de su carácter tranquilo y su habilidad para manejar situaciones extremas. Mientras Jesús se prepara para lanzar la cuerda, sus ojos se cruzan con los de María, quien ha estado coordinando a las personas del mercado para que se mantengan a salvo. Su mirada es de apoyo y comprensión, y en ese instante, Jesús se siente menos solo. Sabe que no está enfrentando este desafío únicamente por él mismo, sino por todos los que dependen de su éxito. La cuerda vuela por el aire, girando en un arco perfecto hacia su objetivo. Jesús contiene el aliento mientras observa su trayectoria. El tiempo parece ralentizarse, y cada segundo se estira en una eternidad de incertidumbre. Cuando finalmente la cuerda se engancha, una ola de alivio recorre a Jesús. Sin embargo, su satisfacción es efímera, ya que la motocicleta tambalea peligrosamente, amenazando con volcarse y causar un daño mayor. La multitud observa con ansiedad contenida.
algunos con sus teléfonos listos para capturar el desenlace. Jesús siente el peso de sus miradas, pero no permite que lo distraigan de su tarea. Debe encontrar una manera de estabilizar la moto antes de que sea demasiado tarde. Su mente busca desesperadamente una solución, algo que pueda hacer para evitar el desastre inminente. En ese momento, María se acerca rápidamente a él. «Jesús, tengo una idea», dice con determinación. Su voz es un ancla en medio del caos. María le sugiere utilizar su conocimiento mecánico para desactivar el motor de la moto. Juntos, elaboran un plan alternativo, uno que podría detener la máquina sin causar daños irreparables. Mientras trabajan codo a codo, Jesús siente una renovada confianza. No está solo en esta lucha. María es una aliada valiosa y juntos forman un equipo formidable. La multitud observa con creciente interés. Susurros de esperanza comienzan a propagarse entre ellos. Jesús y María, con una coordinación casi instintiva, ponen en marcha su nuevo plan. Jesús se acerca cautelosamente a la motocicleta, cada paso medido y seguro. La cuerda aún tensa mantiene la máquina en una posición precaria. Con habilidad y precisión, Jesús se inclina y utiliza sus conocimientos para acceder al motor. Cada movimiento es crucial, cada segundo cuenta. María, a su lado, le brinda el apoyo necesario, asegurándose de que la cuerda permanezca en su lugar. Finalmente, Jesús logra desactivar el motor. La motocicleta se detiene, su amenaza neutralizada. Un suspiro colectivo de alivio escapa de la multitud, seguido de un aplauso espontáneo. La tensión que había llenado el aire se disipa, dejando tras de sí una sensación de gratitud y admiración. Jesús se levanta, el sudor perlándole la frente, pero con una sonrisa de triunfo en sus labios. La multitud se acerca, algunos ofreciéndole palabras de agradecimiento, otros simplemente queriendo estrechar su mano. María le sonríe con orgullo, sabiendo que juntos han logrado algo extraordinario. En medio del caos, han encontrado una manera de restaurar la paz, y en ese proceso han reforzado la importancia de la cooperación y el coraje compartido. Jesús observaba la motocicleta descontrolada mientras zigzagueaba peligrosamente entre la multitud. Su corazón latía con fuerza al ritmo de la creciente tensión. La cuerda que había atado rápidamente a la moto parecía no tener el efecto deseado. En un primer intento, el vehículo se tambaleó y dio un giro brusco, casi derribando a varios puestos de mercado. El sonido del motor y los gritos de la gente se mezclaban en un caos ensordecedor. Mientras el polvo se levantaba del suelo, María, quien había estado ayudando a evacuar a las personas, se acercó rápidamente a Jesús. «Jesús, necesita más tensión», gritó María, su voz apenas audible sobre el rugido de la moto y el clamor del público. Jesús, con el sudor corriendo por su frente, miró a María y asintió, reconociendo que su plan inicial no estaba funcionando como esperaba. La cuerda no era suficiente para dominar la fuerza de la motocicleta que, en ese momento, parecía casi indomable. María, con su inquebrantable determinación, sugirió una nueva estrategia. Podemos usar el poste de luz como palanca. Si logramos redirigir la cuerda por encima de él, podríamos crear un ángulo que nos dé ventaja. Jesús comprendió al instante el plan y ambos se movieron rápidamente. Con destreza, lograron pasar la cuerda por encima del poste, generando una tensión que finalmente empezó a afectar la trayectoria de la moto. Con este nuevo enfoque, la motocicleta comenzó a perder estabilidad. Su velocidad disminuía gradualmente. Sin embargo, al acercarse a un grupo de niños que aún no habían sido evacuados, la moto dio un último tirón, como una fiera que se resiste a ser domada. Jesús, viendo el peligro inminente, dio un salto hacia adelante, su mente trabajando en un torbellino de ideas mecánicas. «¡Desactiva el motor!», gritó María señalando con urgencia. Jesús, impulsado por su conocimiento, sabía que debía actuar rápido. Se lanzó hacia la moto, sus manos ágiles buscando el interruptor del motor. Con un movimiento preciso y lleno de determinación, logró alcanzar el panel de control.
Su experiencia como mecánico jugó a su favor. En cuestión de segundos, sus dedos encontraron el botón crucial. El motor de la motocicleta se apagó con un sonido que resonó como un suspiro de alivio en medio del bullicio. La moto, ahora sin su impulso feroz, se detuvo finalmente, cayendo a un lado con un estruendo, pero sin causar más daño. La multitud, que había estado en un estado de pánico, estalló en aplausos y vítores. Los niños, a salvo, fueron rodeados por sus padres, quienes los abrazaron con fuerza. Jesús se levantó, respirando profundamente, mientras María corría hacia él, su rostro iluminado con una mezcla de alivio y admiración. «Lo lograste, Jesús», dijo ella, sonriendo. «Lo logramos», corrigió él devolviéndole la sonrisa, agradecido por su ayuda. En ese momento, entre la multitud que celebraba, apareció Raúl. Su expresión era una mezcla de ira y sorpresa, observando la escena con ojos agudos. Jesús se preparó para lo peor, pero para su sorpresa Raúl no dijo nada al principio. En lugar de eso, se acercó, evaluando la situación, antes de que sus labios formaran una sonrisa torcida. «Vaya, chico, no pensé que alguien pudiera controlar esa bestia», dijo Raúl con un tono de respeto apenas disimulado. Jesús, aún recuperándose del esfuerzo, asintió, agradecido por el reconocimiento, aunque sabiendo bien que la situación aún requería manejarse con cuidado. La multitud continuaba celebrando, y en medio de ese ambiente festivo, Jesús y María intercambiaron una mirada de complicidad. La adrenalina del momento había pasado, pero lo que quedaba era un sentimiento de triunfo y comunidad. La plaza, que había sido escenario de caos, ahora vibraba con un nuevo espíritu de unidad y gratitud. La motocicleta se detiene finalmente, con el motor apagado y el silencio llenando el aire de la plaza como un alivio palpable. Jesús, aún con los latidos de su corazón resonando en sus oídos, se toma un momento para respirar profundamente, sintiendo el peso de la tensión disiparse. La multitud, que había estado conteniendo la respiración, estalla en aplausos y vítores, agradeciendo la valentía y el ingenio del joven mecánico. Sus ojos recorren el entorno, observando las caras aliviadas de los presentes, especialmente la de los niños que habían estado en peligro. María, a su lado, sonríe ampliamente, claramente impresionada por la rapidez con la que Jesús había actuado. «Lo hiciste, Jesús», dice, su voz llena de admiración y alivio. Él asiente, tratando de restar importancia a su hazaña, pero no puede evitar sentir una oleada de orgullo. «No podría haberlo hecho sin ti», responde, reconociendo la importancia de su apoyo en ese momento crucial. La tensión que había llenado la plaza se transforma en una atmósfera de celebración. Las personas comienzan a acercarse, agradeciendo a Jesús y estrechándole la mano. Cada gesto, cada palabra de gratitud refuerza el sentido de comunidad que tantas veces había sentido en ese lugar. En medio del bullicio, alguien le ofrece una botella de agua, que él acepta con una sonrisa agradecida. Sin embargo, el alivio y la celebración se ven interrumpidos cuando Raúl, el dueño de la motocicleta, hace su entrada. Su rostro está marcado por la furia, pero al ver la situación bajo control, su expresión se suaviza. A paso firme, Raúl se acerca, con sus ojos analizando a Jesús detenidamente. La multitud observa en silencio, expectante ante lo que podría ser un nuevo conflicto. «¿Qué has hecho con mi moto?», pregunta Raúl, su voz ronca pero sin la hostilidad que muchos esperaban. Jesús se mantiene firme, sin mostrar miedo. «Tu moto estaba fuera de control, no había otra opción», explica con calma, su mirada fija en la de Raúl. El silencio se extiende unos momentos, hasta que Raúl, tras evaluar la situación y la sincera explicación de Jesús, deja escapar una risa irónica. «Parece que tienes más talento del que pensaba», admite finalmente, sus palabras marcadas por una mezcla de respeto y sorpresa. Jesús, aliviado por este giro inesperado, estrecha la mano de Raúl, quien asiente con aprobación.
La tensión remanente se disuelve y la atmósfera de la plaza vuelve a llenarse de aplausos. La gente, al ver la reconciliación, siente un renovado sentido de unidad y alivio. María, aún al lado de Jesús, le da un ligero codazo, sonriendo con picardía. Parece que has ganado un admirador, bromea, y Jesús no puede evitar reírse, sintiendo que el ambiente se llena de una calidez que había temido perdida. Con la situación resuelta, la multitud comienza a dispersarse, aunque muchos se quedan para felicitar a Jesús y agradecerle una vez más. Las conversaciones fluyen, y la plaza recupera su bullicio habitual, aunque esta vez con una vibrante energía de gratitud y celebración. Jesús, rodeado de amigos y conocidos, se siente abrumado por las emociones, pero también increíblemente agradecido por el apoyo y la confianza de su comunidad. A medida que el sol comienza a descender en el horizonte, el ambiente se vuelve más relajado. La gente empieza a reunirse en pequeños grupos, compartiendo historias y risas, mientras Jesús y María conversan sobre la importancia de estar preparados para cualquier eventualidad. La plaza, que había sido testigo de un momento de gran tensión, ahora es un lugar de unión y celebración, un recordatorio del poder del espíritu comunitario y la valentía individual. Finalmente, cuando la noche comienza a caer, Jesús y María se despiden, sabiendo que este evento quedará grabado en la memoria de todos los presentes. Jesús se dirige a casa, reflexionando sobre todo lo que ha sucedido, consciente de que este día ha marcado un antes y un después en su vida y en la percepción de quienes lo rodean. El aire en la plaza aún vibraba con la adrenalina del reciente incidente. Las voces se alzaban en un murmullo de asombro y alivio, mientras Jesús, aún con el corazón acelerado, se encontraba rodeado de personas agradecidas. Los niños, que habían estado en peligro, corrían hacia sus padres, y la multitud se dispersaba lentamente, dejando un camino despejado para los protagonistas de la escena. Jesús, con las manos ligeramente temblorosas por la emoción, se giró hacia María, quien había sido fundamental en la solución del problema. Sus ojos reflejaban gratitud y un inquebrantable sentido de camaradería. «María, no podría haberlo hecho sin tu ayuda», dijo, su voz resonando con sinceridad. Ella sonrió, un gesto cálido que iluminaba su rostro. «Fue un esfuerzo de equipo, Jesús. Todos vimos lo que hiciste. Eres un héroe». Sin embargo, el ambiente cambió bruscamente cuando una figura robusta emergió entre la multitud. Era Raúl, el propietario de la motocicleta. Su expresión era un torbellino de emociones, rabia, sorpresa y, finalmente, admiración. Al principio su voz resonó con dureza. «¿Quién se atrevió a tocar mi moto?». La multitud se silenció, observando expectante el desenlace de aquel nuevo enfrentamiento. Jesús respiró profundamente, preparándose para enfrentarse a lo que viniera. Sin embargo, cuando los ojos de Raúl se encontraron con los suyos, algo cambió en el hombre. La rabia se disipó y fue reemplazada por un reconocimiento tácito de la valentía de Jesús. «Tú la detuviste, ¿verdad?», preguntó Raúl, su voz ahora más calmada. Jesús asintió, manteniendo la mirada firme. Raúl, tras un momento de reflexión, extendió la mano en un gesto de tregua. «Fue impresionante lo que hiciste. Pocos tendrían el valor de enfrentarse a algo así». Jesús estrechó la mano de Raúl con gratitud, consciente de que aquel gesto significaba más que una simple reconciliación. Era un reconocimiento de habilidades y un paso hacia un posible entendimiento. La multitud estalló en aplausos, rompiendo la tensión que se había acumulado. El sonido llenó el aire, un testimonio del respeto y la admiración que Jesús había ganado con su acto heroico. María, de pie junto a él, le dio una palmadita en la espalda. «Parece que tienes un nuevo amigo», bromeó, refiriéndose a Raúl. En medio de la celebración, Raúl, aún impresionado, hizo una propuesta inesperada. «Jesús, tengo un taller en el barrio. Podríamos usar a alguien con tus habilidades. ¿Te interesa trabajar conmigo?». La oferta tomó a Jesús por sorpresa y por un momento se permitió considerar las posibilidades.
Sabía que Raúl tenía una reputación complicada, pero quizás con un poco de diálogo podría surgir una oportunidad de cambio. Mientras procesaba la oferta, Jesús se dio cuenta de que este no era solo un reconocimiento personal, sino también una oportunidad para influir positivamente en su entorno. La comunidad que había sido testigo de su valentía ahora veía en él una figura de liderazgo. La decisión que tomara no solo afectaría su futuro, sino también el de aquellos a su alrededor. Con una mezcla de emociones, Jesús sonrió a Raúl. «Lo consideraré», respondió, dejando abiertas las puertas a un posible nuevo camino. La plaza, que momentos antes había sido escenario de caos, ahora se llenaba de un sentimiento de esperanza y renovación. La gente comenzaba a dispersarse, pero no sin antes acercarse a Jesús para felicitarlo y agradecerle por su acción decidida. La tarde avanzaba y con ella un nuevo capítulo parecía abrirse en la vida de Jesús. Mientras observaba a la multitud disolverse, sintió una conexión renovada con su comunidad. Sabía que cualquiera que fuera su decisión, siempre tendría el apoyo de las personas que lo rodeaban. La plaza, que había sido testigo de tantos eventos, ahora resonaba con un sentido de unidad y gratitud, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la valentía y la colaboración podían iluminar el camino. La plaza del mercado en Ciudad de México estaba llena de vida, con colores vibrantes, y el aroma de las especias mezclándose en el aire. Jesús, con su calma habitual, caminaba entre los puestos, saludando a los vendedores que lo conocían. Su rostro reflejaba la serenidad de alguien que encontraba paz en medio del bullicio, una habilidad vital en una ciudad tan vivaz. De repente, el murmullo de la multitud fue interrumpido por el rugido de una motocicleta descontrolada que atravesaba el mercado a toda velocidad. El caos se desató de inmediato, y los gritos de pánico llenaron el aire mientras la gente se apartaba del camino. Jesús, alertado por el sonido, miró rápidamente a su alrededor, evaluando la situación con precisión. «¡Cuidado!», gritó una mujer mientras se aferraba a su hijo, protegiéndolo del peligro inminente. La motocicleta avanzaba sin control, y en su camino, un grupo de niños jugaba despreocupado. Jesús no dudó ni un segundo. Su instinto lo llevó a correr hacia la dirección de la amenaza, guiado por un impulso de proteger a los más vulnerables. Mientras se movía con determinación, su mente trabajaba rápidamente, evaluando cómo podría detener la moto sin provocar un desastre mayor. Conocía a Raúl, el propietario de la motocicleta, y sabía que cualquier daño podría traerle problemas. Sin embargo, la seguridad de los niños era primordial. Luis, un amigo de Jesús, apareció corriendo entre la multitud, sosteniendo una cuerda. «¡Jesús, usa esto!», gritó lanzándole la cuerda con precisión. Jesús la atrapó al vuelo, y en un instante su mente formuló un plan. Con movimientos ágiles, enganchó la cuerda a un poste cercano, creando un improvisado lazo para detener la motocicleta. La tensión era palpable. La multitud observaba, algunos con los teléfonos en alto grabando la escena, mientras Jesús jalaba con fuerza, intentando frenar el vehículo desbocado. La moto tambaleó, dando un vuelco que hizo que el corazón de todos se detuviera por un momento. Pero la situación parecía empeorar cuando Jesús perdió momentáneamente el control. En ese instante, María, la vendedora del mercado que había estado guiando a las personas a un lugar seguro, se unió a él. «Jesús, por aquí», llamó, sugiriendo una solución alternativa. Con su ayuda, Jesús logró desactivar el motor de la motocicleta, usando su conocimiento mecánico para cortar la fuente de alimentación. La multitud estalló en aplausos, el alivio palpable en el aire. Jesús, respirando profundamente, se aseguró de que todos estuvieran a salvo mientras observaba cómo la gente comenzaba a reunirse alrededor, agradeciéndole por su valentía. La tensión en el ambiente se disolvió, reemplazada por la calidez y el agradecimiento de una comunidad unida. Raúl llegó poco después, con el ceño fruncido y visiblemente molesto al ver su motocicleta detenida de manera tan abrupta.
Sin embargo, al escuchar los relatos de los testigos y ver la habilidad de Jesús, su enfado se transformó en una mezcla de respeto e impresión. «No esperaba menos de ti, Jesús», comentó Raúl, extendiendo una mano en señal de reconciliación y admiración. La situación, que había comenzado con caos y miedo, terminó en un entendimiento mutuo. Jesús, aún procesando la adrenalina del momento, recibió la oferta inesperada de trabajar en el taller de Raúl. Aquella oportunidad, inesperada y desafiante, era una puerta hacia nuevas posibilidades. La comunidad, queriendo expresar su gratitud, organizó una pequeña celebración en el mercado, donde todos compartieron risas y reconocieron el coraje de Jesús. En medio de la música y las voces, Jesús se dio cuenta de lo afortunado que era de formar parte de esa comunidad vibrante y unida. Mientras la fiesta continuaba, Jesús reflexionó sobre lo sucedido, reconociendo que, a pesar de los desafíos, la cooperación y el espíritu comunitario son las verdaderas fuerzas que sostienen y fortalecen a las personas en los momentos más difíciles. Después de los eventos en la plaza, Jesús se encuentra sentado en un banco, observando el bullicio del mercado que lentamente vuelve a su ritmo habitual. La adrenalina del momento vivido aún corre por sus venas, pero ahora, en la calma posterior, comienza a reflexionar sobre lo que ha ocurrido. A su lado María se sienta, ofreciendo una bebida refrescante que ha comprado en uno de los puestos cercanos. Ambos comparten un momento de silencio, disfrutando del alivio que trae la tranquilidad. «¿Cómo te sientes?», pregunta María, rompiendo el silencio con una sonrisa cálida. Jesús toma un sorbo de la bebida y asiente lentamente. «Aún no puedo creer que lo logramos», responde, sus palabras cargadas de una mezcla de incredulidad y satisfacción. María ríe suavemente, asintiendo. «Fue un esfuerzo de equipo. No lo hubieras conseguido sin un poco de ayuda», bromea, dándole un ligero empujón en el hombro. Mientras conversan, Jesús no puede evitar pensar en lo que significa la comunidad para él. Creció en este barrio, rodeado de personas que siempre han estado allí para apoyarse mutuamente. La acción de hoy no solo ha reforzado su vínculo con la gente del mercado, sino que también le ha enseñado una valiosa lección sobre la cooperación y el poder de trabajar juntos por un bien común. María, al ver la expresión pensativa en el rostro de Jesús, decide compartir sus propios pensamientos. «Sabes, lo que hiciste hoy fue increíble, no solo por detener la moto, sino por cómo lograste unirnos a todos para salvarnos mutuamente. La plaza se siente diferente ahora, más unida», comenta, con un tono de admiración en su voz. Jesús sonríe, agradecido por sus palabras. La conversación fluye hacia la amistad que ha nacido entre ellos. Ambos descubren que comparten un interés genuino por el bienestar de la comunidad, y esto los impulsa a pensar en cómo podrían colaborar en futuros proyectos que beneficien al barrio. «¿Te imaginas organizar algo aquí?», sugiere María, sus ojos brillando con entusiasmo. «Podríamos hacer talleres para los niños, enseñarles sobre seguridad y mecánica básica», propone Jesús, emocionado por la idea. A medida que el sol comienza a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, Jesús y María caminan por la plaza, discutiendo planes y sueños. La conversación gira en torno a las posibilidades infinitas de mejorar la vida en su comunidad, desde pequeñas iniciativas hasta grandes eventos que puedan unir aún más a las personas. Sin embargo, en medio de estas conversaciones, un pensamiento persiste en la mente de Jesús: la oferta de trabajo de Raúl. Sabe que aceptar podría significar un cambio significativo en su vida, pero también es consciente del complicado pasado de Raúl. Jesús se detiene un momento, mirando hacia el taller donde Raúl lo había invitado a trabajar. «¿Qué piensas hacer sobre la oferta de Raúl?», pregunta María, notando su vacilación. Jesús suspira, enfrentando el dilema que lo ha estado atormentando. «No estoy seguro aún», admite con honestidad. «Raúl parece sincero, pero su reputación me hace dudar. No quiero comprometerme sin estar seguro
de que es lo mejor para mí y para los demás. María lo escucha atentamente, ofreciendo su apoyo con una mirada comprensiva. Confía en tu instinto, Jesús. Lo que decidas, sé que será lo correcto, le asegura con convicción. Con la noche cayendo sobre la ciudad, Jesús siente que ha encontrado no solo una nueva amiga en María, sino también una aliada en su misión de mejorar su entorno. Juntos, miran hacia el futuro con esperanza, sabiendo que, pase lo que pase, siempre podrán contar el uno con el otro y con la comunidad que los rodea. Mientras se despiden, el sonido de la plaza en plena actividad resuena en sus oídos, recordándoles la importancia de su hogar y de las personas que lo habitan. El aire en la plaza estaba cargado de una mezcla de emociones, mientras Jesús se encontraba frente a una decisión que podría cambiar el curso de su vida. La oferta de trabajo de Raúl, un conocido personaje de la zona con un pasado cuestionable, era tentadora. La posibilidad de trabajar en un taller bien equipado, con la oportunidad de perfeccionar sus habilidades mecánicas, parecía un sueño hecho realidad. Sin embargo, había mucho en juego. La reputación de Raúl no era la mejor, y Jesús sabía que aceptar el trabajo podría poner en riesgo su integridad y la confianza que la comunidad había depositado en él. Mientras Jesús reflexionaba, recordaba las palabras de su abuelo: «Siempre actúa con el corazón, pero nunca dejes de lado la razón». Había aprendido a valorar la honestidad y el trabajo duro, principios que guiaban su vida. La plaza estaba ahora tranquila, pero aún resonaban en su mente las imágenes del caos que había ayudado a controlar. Las miradas de agradecimiento y los aplausos de la comunidad eran un recordatorio del impacto positivo que había tenido en sus vidas. No podía ignorar el hecho de que su decisión afectaría no solo su futuro, sino también la percepción que la gente tenía de él. María, quien había sido un pilar de apoyo durante el incidente, se acercó a Jesús. «¿Has pensado bien en lo que harás?», preguntó con una mezcla de preocupación y esperanza en sus ojos. Él asintió, sabiendo que debía considerar no solo las oportunidades, sino también las implicaciones éticas. Raúl había cambiado desde el incidente, mostrando una faceta de respeto hacia Jesús que antes no existía. Sin embargo, las sombras del pasado de Raúl seguían siendo un factor importante a tener en cuenta. La oferta de trabajo incluía condiciones que, a simple vista, parecían justas, pero Jesús no podía evitar preguntarse si habría más de lo que se veía en la superficie. Conversar con Raúl se había convertido en una necesidad. Quería asegurarse de que su integridad no quedaría comprometida y que el entorno sería seguro y respetuoso. Después de todo, parte de su deseo de trabajar en mecánica era contribuir positivamente a su comunidad, no solo mejorar sus habilidades. Los pensamientos de Jesús eran interrumpidos por la voz firme de Raúl, quien se acercaba con un gesto conciliador. «Jesús, sé que tienes tus dudas», comenzó Raúl, con un tono más suave del que Jesús había escuchado antes. «Pero quiero que sepas que valoro lo que hiciste hoy. No solo detuviste una moto descontrolada, detuviste el caos que podría haber destruido esta comunidad. Eso merece respeto». Jesús lo escuchó atentamente, ponderando cada palabra. Raúl continuó: «Entiendo que mi pasado no es el más limpio, pero estoy dispuesto a hacer las cosas bien. Quiero que trabajes conmigo, pero bajo tus condiciones. Lo que sea que necesites para sentirte seguro». Era un gesto inesperado, y Jesús lo consideró seriamente. La idea de trabajar bajo sus propias condiciones ofrecía una posibilidad de influir positivamente en el taller de Raúl, tal vez incluso inspirar un cambio en su forma de operar. Sin embargo, todavía quedaba la cuestión de la confianza. ¿Podía realmente confiar en Raúl para cumplir su palabra? Era una pregunta que solo el tiempo podría responder. La decisión no podía ser tomada a la ligera. Finalmente, Jesús levantó la mirada y habló con determinación. «Raúl, acepto tu oferta, pero con la condición de que el taller sea un lugar seguro para todos. Quiero que nuestra colaboración sea un ejemplo de cómo alguien puede cambiar para mejor».
Si estás dispuesto a eso, entonces podemos trabajar juntos. Raúl sonrió, extendiendo la mano en señal de acuerdo, un pacto que ambos sabían que tendría que ser construido día a día, con esfuerzo y honestidad. Jesús sabía que esta decisión no solo afectaría su vida, sino también la percepción de la comunidad sobre lo que es posible cuando se actúa con integridad y respeto. Mientras la plaza volvía a llenarse de vida, sentía que había dado un paso importante hacia un futuro en el que podía ser un verdadero agente de cambio, manteniendo siempre la esencia de lo que lo hacía ser quien era. Jesús se encontraba en un dilema que requería una reflexión profunda. La oferta de trabajo que Raúl le hizo era tentadora, no solo porque le brindaría estabilidad económica, sino también porque le permitiría desarrollar aún más sus habilidades como mecánico. Sin embargo, había algo en el pasado de Raúl que le causaba inquietud. Las historias de sus vínculos con actividades cuestionables mantenían a Jesús en un estado de duda constante. Sabía que aceptar el trabajo implicaría más que simplemente reparar motocicletas. Implicaría una asociación que podría manchar su reputación si no era cuidadoso. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, Jesús pensaba en las posibles consecuencias de su decisión. La comunidad que había llegado a respetarlo tanto estaba siempre en su mente. Sabía que cualquier paso en falso podría cambiar la percepción que tenían de él. Sin embargo, también reconocía que esta era una oportunidad única para establecer un cambio positivo desde adentro. Podría influir en Raúl y tal vez encaminar su negocio hacia un lugar más ético y respetable. Jesús decidió que debía hablar directamente con Raúl para establecer sus condiciones. Quería asegurarse de que su entorno laboral fuera seguro y respetuoso, no solo para él, sino para todos los que trabajarían junto a ellos. Con el corazón decidido, se dirigió al taller de Raúl, donde lo encontró ajustando una motocicleta con destreza. La conversación que siguió fue sincera y directa. Jesús expresó sus inquietudes, dejando claro que su aceptación de la oferta dependía de un compromiso firme con la legalidad y el respeto. Raúl, sorprendentemente receptivo, escuchó atentamente. Quizás había algo en la valentía y la integridad de Jesús que lo inspiraba a reconsiderar ciertos aspectos de su vida. Después de una larga discusión, llegaron a un acuerdo. Raúl prometió que el taller operaría dentro de los límites de la ley y que cualquier actividad anterior que pudiera haber sido cuestionable quedaría en el pasado. Jesús, sintiendo una mezcla de alivio y satisfacción, aceptó la oferta de trabajo, pero con la condición de que siempre se mantendría vigilante y se aseguraría de que se cumplieran sus términos. La noticia de la decisión de Jesús corrió rápidamente por el mercado y la comunidad. Muchos lo felicitaron por su coraje y determinación. Aunque algunos eran escépticos sobre el cambio de Raúl, la mayoría confiaba en que Jesús sabría manejar la situación con la misma habilidad con la que había detenido la motocicleta descontrolada. La confianza que la comunidad depositaba en él reforzaba su compromiso de actuar con integridad en todo momento. Con el paso de los días, Jesús comenzó a trabajar en el taller, implementando mejoras y asegurándose de que el ambiente fuera positivo y constructivo. Raúl, por su parte, parecía cumplir su palabra, mostrando un lado más accesible y dispuesto a aprender de Jesús. Juntos, lograron transformar el taller en un lugar donde las personas se sentían seguras y valoradas. La influencia de Jesús no solo había cambiado su propio destino, sino también el de aquellos que lo rodeaban. Mientras tanto, María, quien se había convertido en una amiga cercana y confidente, apoyaba a Jesús en cada paso del camino. Ambos compartían una visión común de fortalecer la comunidad y promover valores de cooperación y respeto. Juntos, organizaron talleres comunitarios donde enseñaban a los jóvenes sobre mecánica y seguridad, transmitiendo no solo habilidades prácticas, sino también principios de ética y responsabilidad. La plaza que había sido escenario de tanto caos ahora vibraba con vida y gratitud. La gente iba y venía, sabiendo que tenían en Jesús a alguien en quien confiar.
La transformación era palpable y el ambiente era uno de esperanza renovada. Jesús había demostrado que con determinación y valores firmes era posible hacer una diferencia significativa en la vida de las personas. La decisión de Jesús había fortalecido su posición como líder en la comunidad, y con cada día que pasaba, continuaba ganándose el respeto y la admiración de todos. En el corazón de Ciudad de México, su historia se convirtió en un recordatorio de que, incluso en momentos de incertidumbre, la integridad y la valentía pueden cambiar el curso de los acontecimientos para mejor. El sol brillaba con intensidad sobre la plaza, bañando cada rincón con una luz cálida y acogedora. El bullicio típico del mercado se mezclaba con el sonido alegre de las conversaciones y las risas, creando una atmósfera de tranquilidad y satisfacción que contrastaba con el caos vivido días atrás. Jesús, con una sonrisa serena, caminaba entre los puestos, saludando a los comerciantes que ahora lo veían no solo como un cliente frecuente, sino como un héroe local. María, con su energía contagiosa, se encontraba organizando una actividad comunitaria junto a Jesús. Juntos, habían decidido iniciar una campaña para mejorar la seguridad de la plaza, asegurándose de que ningún incidente volviera a poner en peligro a la comunidad. Bajo el cielo despejado, instalaban carteles informativos y ubicaban estratégicamente señales de tránsito para prevenir futuras situaciones de riesgo. Jesús, ¿te imaginas que hace solo unos días estábamos en medio de tanto caos?, comentó María, ajustando un cartel mientras miraba a la gente que pasaba con curiosidad. Sí, parece increíble cómo todo puede cambiar tan rápido, respondió Jesús, recordando la adrenalina del momento en que detuvo la motocicleta. Era un recordatorio constante de lo impredecible que puede ser la vida, pero también de la capacidad de la comunidad para unirse y superar los desafíos. Mientras trabajaban codo a codo, una brisa suave traía consigo el aroma de las flores de un cercano puesto de mercado. Ese aire fresco parecía simbolizar una nueva etapa para la plaza y para todos los que allí se reunían. Los niños jugaban alegremente, corriendo de un lado a otro sin preocuparse por el peligro. Los adultos conversaban animadamente, algunos todavía comentando el valiente acto de Jesús. Gracias por involucrarte tanto en esto, María. Tu ayuda ha sido clave para que todo salga bien, dijo Jesús, deteniéndose un momento para observar a su compañera. Había encontrado en ella no solo una aliada, sino una amiga que compartía su visión de un entorno más seguro y solidario. No tienes que agradecerme, Jesús. Es un placer trabajar contigo. Además, creo que juntos podemos hacer grandes cosas para nuestra comunidad, respondió María con una sonrisa que reflejaba su entusiasmo. La plaza, que antes había sido escenario de temor, ahora era un lugar de esperanza y cooperación. La gente se acercaba a Jesús y a María, ofreciendo su ayuda y compartiendo ideas para mejorar la seguridad y el bienestar de todos los que frecuentaban el mercado. La sensación de unidad era palpable, y cada pequeña acción contribuía a fortalecer el tejido social de la comunidad. Raúl, el dueño de la motocicleta que había causado tanto revuelo, también estaba presente. Tras el incidente, había comenzado a colaborar activamente con la iniciativa de Jesús y María, demostrando que incluso aquellos con un pasado complicado podían encontrar un camino hacia el cambio positivo. Su presencia en la plaza era una señal de que las segundas oportunidades eran posibles, y su compromiso con el proyecto reflejaba un deseo genuino de enmendar sus errores. Nunca pensé que trabajaríamos juntos de esta manera, comentó Raúl, ayudando a fijar una señal de advertencia en uno de los postes de la plaza. Las personas pueden sorprenderte, respondió Jesús, reconociendo en Raúl un aliado inesperado. La vida, pensó, siempre encuentra formas de mostrar que incluso en los momentos más oscuros hay una luz que guía hacia la redención y la colaboración. Con el paso de las horas, el sol comenzó a descender pintando el cielo de tonalidades anaranjadas y rosadas. La plaza, bañada por esa luz crepuscular, se transformó en un lugar mágico, un testimonio del poder de la comunidad
y la importancia de trabajar juntos por un bien común. La jornada de trabajo comunitario concluyó con aplausos y agradecimientos, dejando en el aire la promesa de un futuro mejor para todos. Jesús y María, cansados pero satisfechos, se despidieron de los presentes, sabiendo que aquel esfuerzo conjunto había dejado una huella imborrable en el corazón de cada uno. Mientras se alejaban, el murmullo alegre de la plaza resonaba como un eco de esperanza y gratitud. En la vibrante plaza del corazón de Ciudad de México, el bullicio diario del mercado se mezcla con risas y conversaciones animadas, creando una sinfonía caótica pero familiar. El sol brilla intensamente sobre las coloridas carpas de los vendedores, mientras el aroma de especias y frutas frescas flota en el aire. Es un día como cualquier otro, hasta que un rugido ensordecedor corta el ambiente como un cuchillo. Una motocicleta sin conductor a la vista y fuera de control irrumpe en la plaza, esquivando puestos y personas como si estuviera poseída por una fuerza invisible. La multitud se dispersa, el pánico se instala, madres gritan por sus hijos, los vendedores intentan salvar sus mercancías, y el caos reina por un instante interminable. En medio de este pandemonio, Jesús Martínez, un joven mecánico con una pasión desbordante por las motocicletas, observa la escena con una mezcla de incredulidad y calma calculada. Conocido por su habilidad para manejar situaciones de alta presión, su mente trabaja rápidamente, evaluando la trayectoria de la moto y el peligro inminente que representa para todos, especialmente para un grupo de niños que juegan desprevenidos cerca de una fuente. Sin pensarlo dos veces, Jesús corre hacia la motocicleta, sus pasos firmes y decididos, movido por un impulso heroico y una responsabilidad innata hacia su comunidad. La motocicleta avanza, implacable, más rápida de lo que Jesús había anticipado. Su cuerpo vibra con la adrenalina, mientras se da cuenta de lo cerca que está de ser golpeado. En ese preciso momento, María, una vendedora del mercado y amiga de la familia, interviene. Con una presencia de ánimo admirable, comienza a guiar a las personas hacia lugares seguros. Su voz firme y tranquilizadora calma a los más asustados. A pesar del peligro, el liderazgo de María ofrece un instante de esperanza en medio del caos. Jesús sabe que debe actuar con rapidez. La motocicleta pertenece a Raúl, un conocido delincuente local, y detenerla sin causar daño es crucial para evitar futuras represalias. Justo entonces Luis, un amigo de Jesús que trabaja en un taller cercano, aparece con una cuerda en mano. «Jesús, toma esto. Quizás puedas usarla para detener la moto sin dañarla», dice, su voz llena de urgencia. Con la cuerda en mano, Jesús elabora un plan mientras la multitud, algunos grabando con sus teléfonos, observa con expectación. Hay un dilema moral latente. ¿Cómo detener la máquina sin causar perjuicio y sin comprometer sus propios principios? La tensión aumenta. Pero Jesús está decidido a encontrar una solución que respete tanto la seguridad de las personas como su propia integridad. Lanza la cuerda con precisión, logrando engancharla a la moto, pero su primera tentativa falla. La moto tambalea, amenazando con volcarse y agravar aún más la situación. Es en este punto crítico que María se le une, sugiriendo una solución alternativa basada en su conocimiento del lugar y de las rutas de escape posibles. Con el apoyo de María, Jesús ajusta su estrategia. Usa su conocimiento mecánico para acercarse lo suficiente y con un movimiento preciso desactiva el motor de la motocicleta. Finalmente, la máquina se detiene en seco y la multitud estalla en aplausos, aliviada de que el peligro haya pasado. Jesús respira profundamente, asegurándose de que todos estén a salvo antes de relajarse. Raúl llega a la escena poco después, su rostro una máscara de furia que se transforma en sorpresa al ver la situación resuelta. Impresionado por las habilidades de Jesús y su control en una situación tan crítica, su actitud se suaviza. La comunidad rodea a Jesús, agradeciéndole por su valentía y rápida actuación, reconociendo la importancia de su presencia y su compromiso con el bienestar común. Si disfrutaste de esta historia,
No olvides suscribirte y darle me gusta al video. Y si te quedaste con ganas de más, haz clic en el video sugerido para descubrir otra historia emocionante.